Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, lo que el Señor nos invita siempre a mirar profundamente en este camino de nuestra vida de fe, que podamos nosotros también sentirnos acompañados, que podamos sentirnos como comunidad en este camino, leyendo las Escrituras, conociendo las Escrituras, aprendiendo las Escrituras, estudiando entonces la Biblia. Es un curso bíblico así a través de los medios de comunicación. Podríamos hacer mucho más todavía, pero en fin, hasta cierto punto podemos llegar por ahora. Ojalá que cada uno de nosotros sigamos en serio. Yo siempre les invito a aquellos que no pueden seguir todo a través de la televisión, entonces vayan también a las páginas, porque hoy en día eso es mucho más fácil también a través de Facebook, a través de YouTube, etc. Ahí donde encontramos todo este camino que queremos hacer de la revelación de Dios a través de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que nosotros estamos hoy en este día queriendo reflexionar? Y sobre esta relación de Israel y la iglesia. Vamos a entender bien, Israel, que significa fuerza de Dios, es decir, el pueblo elegido, Dios que elige, Dios que pone un signo, una señal, ¿verdad?, sobre Israel, por eso este nombre. Y al mismo tiempo, Eclesia que quiere decir comunidad, Atuazú, este grupo que comienza con un grupo judeo-cristiano posteriormente, que va caminando en una tradición, es decir, en una comunidad que interpelada por Dios ante esta revelación suya a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y toda su vida que pasó haciendo el bien, entonces esta comunidad ahora nos trae todo lo que ellos vivieron como experiencia con Jesús de Nazaret y sobre todo con el Jesús resucitado, el Cristo, el Señor, ¿verdad? Y desde ahí entonces aparece lo que nosotros le llamamos hoy los escritos sagrados o la Biblia. Vamos a mirar en esta reflexión del día de hoy algunos elementos
que Pablo escribe a los cristianos de Colosas. ¿Cuál es la relación entonces que podemos encontrar entre la sinagoga y la iglesia, entre Israel y la iglesia? ¿Cuál es esta relación? Desde los escritos de Pablo a los cristianos de Colosas. Las peculiares doctrinas que encontramos aquí, que se difundieron a través de los colosenses, decimos nosotros, la carta a los colosenses, encerraban algunos elementos judíos. Y es difícil que la carta, ¿verdad?, a los colosenses haya sido también escrito así directamente por Pablo. Nosotros sabemos que de los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, 21 tienen la influencia de la teología, se dice, de la teología paulina. 21 de los 27. Los otros 6 que sobran, y bueno, está ahí la influencia que se llama la escuela joánica, o sea, de Juan. Los gnósticos, etcétera, etcétera. O sea que hay algunos otros elementos e influencias de escuelas y filosofías de ese tiempo. Pero aquí, lo de Pablo, en 27 libros del Nuevo Testamento, 21 por lo menos son de influencia paulina. 7 se dice que él escribió de puño y letra, Pablo mismo, te escribí. Otros 7 se dice que son de los discípulos de Pablo. Es decir, que vivieron con él, que lo conocieron. Una vez que muere Pablo, ellos continúan la reflexión y siguen escribiendo, ¿verdad? Y por eso es que tienen casi el mismo lenguaje paulino, con algunas diferencias y sobre todo, como nosotros nos damos cuenta en esos escritos posteriores de los discípulos de Pablo, que aparecen como si fuesen de Pablo. Por ejemplo, pongamos la carta a Timoteo, la carta a Tito. Uno se da cuenta que son cartas muy, muy posteriores, ya cuando una comunidad cristiana estaba bien formada. Pablo está escribiendo, pero ahí enseguida, después de la muerte de Jesús. Él comienza con ciertas comunidades, pero cuando nosotros leemos Timoteo, leemos Tito, etcétera, eso ya es muy, muy adelantado, ¿verdad? Como comunidad cristiana, con otros elementos. Entonces, los discípulos continúan escribiendo, pero con la misma influencia de la teología paulina. Eso es lo que estábamos diciendo. Entonces ahí ya tenemos 7 y 7, 14. Y 21 decíamos, y sobran otros 7. 7, 7, 7. Interesante. 7 por 3, 21. Y estos otros 7 tendrían la influencia de la teología paulina también, pero que son otros autores, no son directamente los discípulos que estuvieron ahí con Pablo viviendo, sino que dentro de una reflexión paulina, de esa transmisión de San Pablo, de lo que él fue enseñando, lo que él fue entendiendo como revelación, que fue transmitiendo. Entonces otros autores, por ejemplo Lucas, si se dice que Lucas luego le acompañó a Pablo, bueno, por lo menos él le escuchó, ¿verdad? Entonces esa no es una carta que se escribe. Entonces, Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de San Lucas, tiene una influencia paulina. Eso es el pensamiento de Pablo. Lo que encontramos en San Lucas es el pensamiento de Pablo. Pablo puesto en boca o en los escritos de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, etc. Entonces son elementos muy interesantes que nosotros tenemos que reflexionar. Y aquí cuando estamos hablando de la carta, ¿verdad?, que se escribe a los colosenses, esta es una carta de un grupo de discípulos de Pablo, pero que tienen la misma teología paulina. ¿Y qué es lo que encierra esto? ¿Qué es lo que quería enseñar? Exponen una mezcla de judaísmo, atención, una mezcla de judaísmo, cultos mistéricos y gnosis. Eso es lo que les decía anteriormente. La gnosis también, los gnósticos, es un movimiento que no surge simplemente con el cristianismo o con los judíos. La gnosis era toda una filosofía griega. Recordemos que estamos bajo la influencia también de un imperio que fue muy fuerte, que fue el griego. En el 333 a.C., Alejandro Magno había conquistado toda esa región. Y si entonces Alejandro Magno poco a poco fue conquistando con las armas, después también el pensamiento griego fue entrando y fue conquistando el mundo con su filosofía, con su cabecita, con la razón, con el desarrollo de la razón, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener en cuenta que todas estas influencias
del contexto histórico también tienen su influencia en lo religioso, como también hasta hoy, ¿eh? No pensemos que hoy nosotros vivimos una religión pura de, no sé, de hace 2000 años atrás, no. Por eso que es importante la tradición, porque la tradición quiere decir que hay una reflexión de una experiencia cercana, real, con Jesús de Nazaret. Y desde la tradición es que nosotros tenemos que llevar y salvaguardar los elementos importantes de lo que se quiere transmitir en la religión. Porque si no, si vamos a llevarnos nomás por la cultura, entonces todo será un cambio, un devenir. La tradición que se conserva para poder justamente leer el mundo actual, lo que sucede en nuestro devenir del día a día. Entonces, queridos hermanos, esto es fundamental y esencial. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Mientras disminuyen las restricciones para viajar en todo el mundo, Ucrania permite la entrada para recoger a bebés nacidos de madres de alquiler. Por eso los obispos greco-católicos ucranianos han alzado la voz después de que a mediados de mayo 46 recién nacidos fueran encontrados varados en un hotel de Kiev debido a la pandemia. Son bebés sin padres, sin cariño humano, bebés tratados como objetos de tráfico humano, y es precisamente por la falta de legislación sobre maternidad subrogada o procreación asistida. El arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana dice que la maternidad subrogada perjudica a los bebés y afecta la dignidad de la mujer. Explica que las clínicas reproductivas buscan a mujeres con problemas financieros para presionarlas a que alquilen sus vientres. Por cualquier razón que sea, una pareja que pidió un bebé de un vientre alquilado puede negar cualquier responsabilidad, puede abandonar a la mujer con el bebé. Es realmente desgarrador porque este tipo de relación entre la mujer y los centros reproductivos es realmente una relación de esclavitud. Aunque este tema es muy controversial en Ucrania, dice que el problema se extiende más allá de sus fronteras, pues mayoritariamente son extranjeros los que pagan por las madres de alquiler. Vivimos la cultura del descarte, como dice el Papa Francisco, la cultura de la muerte, como la llamaba Juan Pablo II, y de una forma u otra, estos centros seguirán buscando las maneras de satisfacer la demanda que surge de este tipo de culturas. Los obispos greco-católicos de Ucrania exigen al gobierno que defienda la dignidad de las mujeres y los niños, empezando por promover una legislación que prohíba la maternidad subrogada. Muy triste. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia
hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Desierto, yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Seguimos, queridos hermanos, con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde esta propuesta que hace Pablo o sus discípulos en la carta a los Colosenses. Decíamos que hay una exposición de doctrinas que se mezclan aquí entre judaísmo, cultos mistéricos, gnosis, y esta carta califica esta doctrina de filosofía de vanos enredos. Filosofía de vanos enredos. Está luchando, o los autores, ¿verdad?, de esta carta a los Colosenses están luchando contra estas filosofías de vanos enredos. Peña enreda pareinio, pe calcula pareinio. Va a ser una penmaje a lo esencial y a lo fundamental, ¿verdad? Por eso le llama filosofía de vanos enredos. Según la tradición, ¿verdad?, de esas filosofías, de esa manera de pensar, de lo que la sociedad o el mundo está pensando. Entonces son vanos enredos. O según los elementos del mundo simplemente, y no según los elementos de Cristo. Vamos a mirar un poco
esta carta, ¿verdad?, a los colosenses, los que tengan ahí siempre su Biblia. Por favor, abran, estamos en el capítulo, vamos a leer del capítulo 2, ¿verdad? Versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 nos dice lo siguiente: no se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía. Por eso le estaba diciendo, es una influencia griega, profunda, elemental. Pablo tiene una formación también griega, tiene una formación de una buena universidad, Pablo, en su tiempo. Pablo no es un improvisado en cuanto al hablar o al cuanto a elaborar las ideas. Cuando uno comienza a leer Pablo, queda impresionado. La lógica y la forma como él va desarrollando. Ciertamente que existían esquemas dentro de una oratoria, ahí está, de la oratoria, un esquema, o sea, cómo se tenía que presentar una oratoria. Y uno se da cuenta que Pablo lo había estudiado muy bien por la pinta, ¿verdad? Porque Pablo sigue el esquema de una oratoria griega. Entonces, su oratoria y lo que él presenta aquí está a la altura, no sé, de los grandes griegos, Cicerón y todos otros, ¿verdad?, que tienen estructuras muy bien hechas, que después pasa también eso mismo a la influencia de los griegos al latín, por ejemplo, también. Cuando los latinos escriben y cuando los latinos comienzan a desarrollar sus ideas, nosotros ahí encontramos, pero maravillas, ¿verdad?, de discursos, de oratoria. Bueno, vamos a seguir un poco, estábamos en el capítulo 2, versículo 8. No se dejen, decíamos, esclavizar por nadie por la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en Cristo. En tradiciones puramente humanas. Eso les preocupa, ¿verdad? Y en los elementos del mundo y no en Cristo. Entonces, ¿por qué estamos nosotros yendo detrás de cultos mistéricos, gnosis? Son doctrinas de vanos enredos, que al final de cuentas son tradiciones simplemente de filosofía, de pensamiento humano. En ellas se pide la observancia de las normas en asuntos de comida y bebida, o a propósito de una fiesta, o de una luna nueva, o de un sábado. Aquí también le van a preguntar, le van a decir cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer. Por eso dice que nadie los critique por cuestiones de alimento y de bebida. Estos son enredos humanos. Ustedes se van a pelear por comida, por bebida, o de días festivos. Yo recuerdo en una comunidad que yo trabajaba, ¿verdad? Y entonces, que decía, no, el día de nuestro santo es tal día. Creo que era eso, el Sagrado Corazón de Jesús, creo que era algo así. Y entonces, tal día, pea la hora de fecha, porque pea la hora de capilla, pea los primeros pobladores, pea. Pero cualquier fecha le pusieron, ¿entendiste? Es como decir, el día de Navidad pusieron el 5 de julio, ¿entendiste? O sea, es una cosa así, que no tenía... Quiere decir que no entendemos luego, ¿verdad? Cuando estamos nombrando algo. Cuando uno nombra algo, tiene que poner de acuerdo lo que significa el nombre, porque si no, pues, es una contradicción, ¿verdad? Entonces se peleaban, ¿no? Porque el día de nuestra fiesta es el día, y el otro dice, no, ahora, este es el día oficial, ¿verdad? Que está en el calendario. Y bueno, y así son cosas que aquí nos está diciendo. Entonces hay que rechazar ciertas cosas que no hacen parte esencial de la vida de fe, del compromiso. Dice, usted dice que se pelean por días festivos o de novilunios o de sábados. Todas esas cosas no son más que la sombra de lo que tenía que venir. Pero la realidad, ¿quién es? La realidad de todas estas fiestas, de todos estos encuentros, de todas estas demostraciones. ¿Qué es la realidad? Y la realidad es Cristo. La realidad es Cristo. Lo que nosotros tenemos que demostrar y lo que nosotros tenemos que vivir es la persona de Cristo. Que nadie les prive del premio bajo pretexto de humildad y de un culto de los ángeles. Aquí te va a hablar de otra cosa, ¿verdad? Del culto de los ángeles que viene. Yo te voy a hacer ver
que te toca, de mopirimbá, que te apareció un angelito, el Espíritu Santo que te tocó, te echó por el suelo. Dice, esos no son los elementales, no son los elementales. Entonces, lo elemental es justamente aquí, la persona, ¿verdad?, que te compromete, la persona de Jesús que te compromete, persona de Jesús que te compromete. Tampoco es decir Jesús, 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 y me quedo simplemente también en eso, sino que puedo decir Jesús, Jesús, puedo decir María, puedo decir lo que yo quiera. Ante Dios me pongo en síntesis, pero que después me lleva al compromiso, a hacer algo. Ahora yo puedo decir mucho más Jesús, Jesús, Jesús. ¿Saben dónde? Cuando le veo a mi hermano que está necesitando algo. Mi hermano que está llorando. Mi hijo que está ahí y no le estoy dando educación o no le estoy atendiendo. Mi esposa con quien no le estoy amando suficientemente. Mi esposo con quien no nos estamos entendiendo y nos peleamos y nos gritamos. Pero hablan de Jesús, ¿no? Ese sí que es el Jesús en la boca que tiene que estar con nosotros. En mi trabajo o con mi vecino que no le puedo mirar, no lo puedo entender, no quiero saber nada de él. O algún pobre que viene, que me tiende la mano y qué podemos hacer juntos, ¿verdad? Para organizar. Peaina, hablan de Jesús. Entonces no aquel que ve, no sé, que en la nube que vio que apareció no sé qué cosa, un angelito. Entonces, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. Y esto es lo que la carta a los Colosenses se dan cuenta que es una comunidad que ha evolucionado y que comienza a pensar mucho más. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen
Arquitecto, transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Siempre sopla como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda abrazador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma. Toca mi alma, toca Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Toca mi alma, Espíritu de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la carta a los Colosenses. Nosotros miramos aquí, decíamos que las filosofías, decía aquí, estas filosofías y estas doctrinas que simplemente son vanos enredos, el aspecto simplemente humano de estas filosofías, según elementos del mundo y no según los elementos de Cristo, nos dice aquí la carta a los Colosenses. Esa es entonces la relación que está queriendo no solamente insinuar, sino que
está subrayando aquí Pablo o los discípulos de Pablo en esta carta a los Colosenses. Se pide, por ejemplo, la observancia de normas en asuntos de comida, bebida, a propósito de una fiesta, de una luna nueva o de un sábado. Todos estos son importantes. Hay que, dice, venerar a las potestades y a los ángeles. La carta responde a los problemas planteados desde la perspectiva de una elevada cristología. Desde una elevada cristología. Eso es lo que decíamos. O sea que ya estamos en un tiempo mucho más avanzado en cuanto al pensamiento teológico cristiano. Entonces la teología o la cristología ya es bastante elevada. Cristo es cabeza de la creación de todo lo visible y lo invisible. Aquí entonces ya la centralidad. Anteriormente no era todavía así, ¿verdad? Se va haciendo el proceso hasta que se llega a una teología mucho más pura, lo que nosotros decíamos, ¿se acuerdan de la religión baja y la religión alta? La religión alta significa este proceso de una elucubración y de una elaboración teológica que nos lleva a pensar y a entender en una cristología mucho mejor elaborada. No una teología mágica. Bueno, teología sería imposible luego que sea mágica, ¿verdad? Porque eso sería más bien un fetichismo, ¿verdad? Porque la teología siempre es cuando ya se comienza a utilizar la razón. Eso comienza ya a encontrar la revelación de Dios en todos los acontecimientos históricos que nosotros vivimos en el día a día. Por lo tanto, dice así, Cristo es la cabeza de la creación de todo, lo visible y lo invisible, de la iglesia y de la humanidad redimida, de todo. Una teología o una religión ya alta, decimos a esto. Una reflexión bastante bien elaborada. Es superior, dice, a todas las potestades y libera a todas estas potestades, está totalmente liberada, no tiene ningún problema. A todas las potestades que son simplemente de un fetichismo o son simplemente de una forma mágica de pensar la vida. Por otra parte, también Cristo es la consumación y fin de la ley del Antiguo Testamento. No sé si llegamos a entender, aquí no hay una reflexión más bien de aplicación directa simplemente sobre textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se le presenta a Jesús como el centro. Se le presenta a Jesús aquí, en este caso, como en quien se cumple toda la historia de la salvación, Antiguo Testamento, pero ya muy bien elaborada. Es un pensamiento mucho más disquisitivo, ¿verdad? Un pensamiento en que nosotros podemos encontrar la identidad del Salvador, la identidad de Jesús, la identidad de Cristo. Desaparece ante su presencia como las tinieblas ante la luz. Por él ha sido liberada la iglesia de la ley y la legalidad y de todo temor y amenaza. Es aquí donde entendemos bien nosotros que la iglesia ha sido liberada de la ley y la legalidad. Porque nosotros insistíamos en la cuestión de la circuncisión y estábamos hablando de la cuestión, ¿verdad?, de la no circuncisión o la circuncisión del corazón. Hemos leído bastante en las otras cartas y aquí Colosenses ya da un salto mucho más teológico, mucho más elaborado. Vamos a mirar Colosenses capítulo 2 del 16 hasta el final, que es justamente este rechazo del falso ascetismo o de todo esto que nosotros podemos pensar que es simplemente la ley como la ley. Por eso dice que la iglesia, es decir, esta comunidad Coatiguazúa, ha sido liberada de la ley y de la legalidad. Y sobre todo liberada del temor y la amenaza. Temor y amenaza. Porque aquí pues es el famoso, bajo la ley, ¿verdad? Bajo la ley. Si vos no haces, te va a venir esto. El Antiguo Testamento se basaba bastante en la teología de la retribución, que está muy bien, hemos pecado, dice, y por eso Dios nos ha castigado, dice, castigado. Pero hay que entender bien también, ¿verdad? Porque algunas veces también nosotros exacerbamos porque no entendemos y somos nosotros los que cambiamos el sentido de lo que verdaderamente quiso decir ese castigo. Porque también en la teología de la retribución, ese castigo de Dios, yo lo digo así entre comillas, castigo de Dios, significa más bien el castigo de Dios como una consecuencia de nuestras propias acciones. Porque Dios
te dejan en libertad, sos vos el que hace la opción. Y entonces Dios te ha dejado en esa libertad. Y ahora, ¿quién es el que tiene que optar? Soy yo. Yo voy a optar por el bien o por el mal. Si yo opté por el mal, las consecuencias no van a caer sobre Dios, va a caer sobre mí mismo. Pero claro, la repercusión y las consecuencias de ese pecado, además de que mancille mi propia persona, me haga vivir no en una forma adecuada como Dios quiere, hace que también esa influencia recaiga sobre los demás. Dice, que nadie los critique por cuestiones de alimento y de bebida, o de días festivos, de novilunios y de sábados. Todas esas cosas no son más que la sombra de lo que tenía que venir, pero la realidad es Cristo. La realidad es Cristo. Que nadie los prive del premio bajo pretexto de humildad y de un culto de los ángeles, ¿viste? De un culto de los ángeles. ¿Por qué no quiere? ¿Qué te está queriendo decir? Tenía una teología muy elaborada. ¿Por qué el culto a los ángeles? Que les prive del culto a los ángeles. Y justamente cuando nosotros pensamos que todo está fuera, y nosotros entonces salimos de nuestra realidad y no llegamos a solucionar nuestra realidad concreta, nuestra historia. Entonces cuando estamos en los problemas existenciales profundos, lo que hacemos es como que ¡pum! Salimos de nuestra realidad, nos quedamos allá en éxtasis, como que buscando un caramelito para nuestra vida. Esa gente tiene en cuenta solamente las cosas que ha visto y se vanagloria en el orgullo de su mentalidad carnal, pero no se mantiene unida a la cabeza que vivifica a todo el cuerpo y le da cohesión por medio de las articulaciones y de los ligamentos, a fin de que su crecimiento se realice en Dios, Ya que ustedes han muerto con Cristo y los elementos del mundo, ¿por qué se someten a las prohibiciones de no tomar, no comer y no tocar, como si todavía vivieran en el mundo? Todo esto se refiere a cosas destinadas a ser destruidas por sí mismo y no por más que preceptos y doctrinas de los hombres. No dice no son más que preceptos y doctrinas de hombres. Entonces esto es lo que él va a insistir, no dejarse llevar simplemente por las elucubraciones de la razón, sino que justamente a una apertura total, y es esa la propuesta. O sea, la ley por la ley o la legalidad por la legalidad simplemente nos va a llevar a esto, a los preceptos y doctrinas de hombres. Pero cuando uno se circuncida del corazón, quiere decir que es el espíritu y la fuerza que nos hace cambiar. Es la motivación profunda de adherirnos al Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la carta a los Colosenses, lo que nos está diciendo Pablo con respecto a la relación sinagoga-iglesia, o también lo que estamos diciendo con respecto a Israel-iglesia.
El pueblo elegido, cómo tiene su... Por eso es la relación, el pueblo elegido, porque eso quiere decir Israel, fuerza de Dios. El pueblo elegido y su relación con la iglesia, o sea, cómo continúa el pueblo elegido en esta iglesia judeo-cristiana, porque ellos son continuadores, ellos dicen, nosotros somos, y desde ahora incluso ellos dicen, nosotros somos el verdadero pueblo. Pablo no lo dice, pero uno se da cuenta que peña en su guionía, en una forma, ¿verdad?, implícita, te va diciendo que ahora este es el nuevo, es el pueblo elegido, es la nueva criatura, con sus características propias, ciertamente. Vamos a mirar ahora otro elemento, queridos amigos, que también nos presenta esta relación. Es la carta a los romanos. Decíamos que la carta a los romanos encontramos la teología y la síntesis de lo que los exégetas, los estudiosos, ¿saben cómo le llaman? El Evangelio de Pablo, el Evangelio. Así como tenemos San Lucas, San Mateo, San Marcos. Entonces, a Pablo, con esta carta a los romanos, se le está diciendo, ¿verdad?, que él escribe prácticamente su Evangelio. O sea, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que conoce? Pablo absolutamente no va a escribir como los evangelios sinópticos o como San Juan, no va a escribir sobre la vida de Jesús. No le interesa a Pablo esto, o tal vez le interesaba, pero de otra forma, pero no para escribirlo, ¿verdad? Pablo pues es parenético, entonces él es muy consecuencial, quiere decir eso. Vos sos cristiano, ¿y sabes qué? Vos sos cristiano, entonces tenés que vivir de esta manera. Tu comunidad se tiene que manifestar de esta manera. Yo pienso que nosotros, sobre todo en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida de sociedad, en nuestra vida política, en nuestra vida económica, en nuestra vida eclesial, en toda la vida de familia, tendríamos que vivir de educación también, tendríamos que vivir mucho más centrado al estilo de Pablo. Tendríamos que tomar más una teología paulina, la teología paulina. ¿Por qué? Porque la teología paulina decíamos que era una teología bien parenética, es decir, consecuencial, consecuencia de mi vida de cristiano. Y la carta a los romanos, así como él escribe, que se llama el Evangelio de Pablo, te dice directamente cómo tiene que ser la actitud del cristiano, de aquel que se adhiere al Señor, cómo tendríamos que vivir y cómo tendríamos que comprometernos en serio. Miremos en esta gran exposición teológica global, exposición teológica global de lo que él piensa. Es como decir, Pablo, ¿qué es lo que vos pensás de Jesucristo? ¿Qué es lo que vos pensás del cristianismo? Es como hacerle una pregunta, que un periodista venga, le pase el micrófono a Pablo y le dice, che, Pablo, ¿podés comentarnos y decirnos qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto del cristianismo? ¿Cómo vos podés definir y decir quién es Jesús? ¿Qué es lo que pasó aquí en esta historia? ¿Cómo podés unir el Antiguo Testamento con esto que ustedes, la nueva comunidad judeo-cristiana, está diciendo que hay un Nuevo Testamento, etcétera, etcétera? Son preguntas muy hermosas que si nos hacemos así, le escuchamos a Pablo y vamos a entender su evangelio que no es describir la vida de Jesús, sino que descubrir cómo el cristiano tiene que vivir como consecuencia de su creer en el Señor. Se ocupa entonces Pablo de la historia, de la perdición y de la salvación de las dos partes, en que desde el punto de vista de esta carta se divide la humanidad. Perdición por una parte o salvación de la humanidad. Perdición o salvación. Esto es lo que él describe. Si la humanidad se salva o si la humanidad se pierde. Pero no, de nuevo, como una cuestión mágica que él va a preguntar, Señor, respondeme, ¿se va a salvar? ¿No se va a salvar? ¿Vos me tenés que dar? No. Aquí Pablo dice, mira, el Señor, ¿saben qué? Le voy a decir bien, el Señor nos pide esto. Nosotros tenemos que vivir de esta manera. ¿Entendieron? Sí, te entendimos, Pablo. Bueno, listo, ahora. Vamos a ver, ¿qué tal va nuestra política? ¿Qué tal va nuestra educación? ¿Qué tal va nuestra familia? ¿Qué tal va nuestra economía? ¿Qué tal va entonces tu vida eclesial? ¿Qué tal va tu capilla? ¿Qué tal va tu trabajo? Entonces, te está hablando aquí de estas dos partes, de la salvación o de la perdición. Aquí te dice de toda la humanidad, pero vos vas a decir de la salvación o la perdición de mi familia,
de la salvación o perdición de mi matrimonio, de la perdición o salvación de mis hijos. Así, concreto, directo. Pablo es una persona, él es una persona que verdaderamente va a lo concreto. No queda simplemente en un aspecto elucubrativo, en una reflexión simplemente, sino que él te da consejos bien concretos. Esto es lo que está pasando. Y después entonces desde ahí ciertamente te va a decir, te va a dar indicaciones, te va a dar consejos. Entonces hay que hacer esto, hay que vivir de esta manera, queridos hermanos. Primero te da un pensamiento, te engloba, porque decíamos que el lenguaje y la estructura de su discurso, de su oratoria es espectacular, porque este es un tipo que se formó a un estilo griego, de oratoria griega, Pablo, cuando te escribe. Te presenta el problema, desarrolla el problema, hace las preguntas pertinentes sobre esos problemas y después comienza a lanzar posibles soluciones llegando a una conclusión. O sea, te hace toda la estructura, Pablo hace toda la estructura de una comunidad que reflexiona, que piensa y que busca vivir auténticamente entonces estos elementos de la división, por una parte, la perdición o si no de la salvación. Es la comunidad la que tiene que buscar. Que busca o que se deja enredar, ¿verdad?, en su propia perdición. Por lo tanto, esto es, por una parte, el de los judíos y por otra parte, el de los gentiles. Él reconoce el principio fundamental. El judío primeramente, también después el griego. El judío primeramente. ¿Pero por qué te está hablando del judío primeramente? Porque te está hablando de una teología del Antiguo Testamento. Y la teología del Antiguo Testamento nos indicaba muy bien este camino en la que nosotros nos encontramos y que decimos, bueno, ahora que los judíos hemos vivido, hemos entendido, esto también, dice Pablo, se habla a todos los gentiles. Y por eso introduce también aquí al griego. Entonces Israel ha sido elegido antes que todos los pueblos y por eso ahora él debe ofrecer y anunciar el evangelio a todos los demás. Y por eso dice primero el judío y luego el griego. Por el día de hoy quedamos hasta aquí, queridos hermanos, en nuestro curso bíblico. Vamos a seguir porque este es un tema apasionante, lo que Pablo nos está diciendo de su carta a los romanos. Y sobre todo porque en esta carta encontramos, decíamos, el evangelio de Pablo, lo que él piensa. Hace una síntesis fenomenal de lo que él piensa y de lo que él cree cómo tiene que vivir la comunidad. Les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Esto fue ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.